Yo soy Francisco Marul, el decano de la facultad, y los saludo, la saludo a todos formalmente. Les agradecemos muchísimo que nos acompañen en esta actividad. Eh, Les pedimos las disculpas del caso por los inconvenientes que tuvimos al inicio, obviamente algo que no podíamos manejar, por lo cual rápidamente desprogramamos ese aula y generamos esta nueva aula. Esperamos que no vuelva a suceder. Hemos tomado todos los recaudos para que no ocurra, pero bueno, son cosas totalmente novedosas que realmente e inesperadas. Así que las disculpas del caso por eso. Pero bueno, pero vayamos a lo importante, que es lo que nos convoca. Adrián nos propuso a la facultad generar este ciclo de charlas. Nos pareció sumamente importante, interesante, porque realmente, como mencionábamos recién, estamos en una situación compleja. Y insistimos en mencionar que entendemos que la universidad, en este caso la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, la Universidad Nacional de La Pampa, tiene que ser el espacio para escuchar distintas posiciones, distintas ideas, para que se genere el debate, para que se pueda discutir, para que se pueda disentir, para que podamos tener disensos democráticos, disensos que nos hagan crecer como sociedad y que nos hagan encontrar un camino. Necesitamos encontrar un camino para salir de la situación en la que estamos. Así que le agradezco mucho a Adrián que nos haya hecho esta propuesta tan rica, porque realmente los expositores son de una muy interesante su perfil, su trayectoria, y aparte lo que hace también muy interesante la propuesta es que tienen diversas miradas respecto de la realidad económica de nuestro país. Así que muchísimas gracias, en este caso Rolando Astarita, es un gran honor para nosotros que nos acompañe, y esperemos que podamos aprovechar esta charla en el día de hoy. Así que nada más, Adrián, te agradezco a vos por haber gestionado la actividad y bueno, lo dejo en tus manos. Bueno, muchas gracias Francisco por la introducción. Le agradezco también a todos los participantes que se sumaron. Me sumo a las disculpas por el inicio, que bueno, son cosas que nos sorprenden a todos. Le agradezco también a Rolando Starita por sumarse a esta propuesta, obviamente ad honorem, así que muy agradecidos. Y como dijo Francisco, la verdad que esta es una universidad pública y tratamos de mostrar pluralismo, tener miradas distintas, enfoques distintos, dialogar, porque la verdad que más allá de las grietas que pueda haber que existen en todas las sociedades y en todos los países, creo que lo que puede hacer la diferencia es el diálogo. Y entonces la idea es tener justamente presentaciones con enfoques distintos y que cada uno pueda preguntar con respeto y demás y podamos tener un diálogo que nos nutra y nos pueda ayudar a construir los puentes que necesitamos para una sociedad mejor, creo. Bueno, como introducción, este ciclo de conferencias va a tener a 4 expositores. Hoy vamos a tener a Rolando Astarita, que es autor de un blog que a mí me gusta mucho seguir, que se llama Economía y Marxismo. Lo pueden buscar en internet, pero si no después les compartimos el link. En ese blog, el profesor Astarita comparte un análisis teórico y a veces aplicado de lo que está pasando en Argentina, de las propuestas políticas, no solo de Argentina, sino de muchos países latinoamericanos. Hace un análisis global muchas veces de lo que pasa en otras partes del mundo, a veces se concentra en temas teóricos. La verdad que es un blog que ya ha tratado una enorme cantidad de temas que pueden ser de interés para los asistentes, así que les sugiero ingresar porque la verdad que hay mucho y muy buen material que vale la pena conocer. Bueno, ya les mandamos en la introducción, cuando los invitamos a la conferencia, los currículum de cada docente, así que lo deben haber visto, pero vamos a seguir de acá a 2 semanas con los profesores Eduardo Conesa, Daniel Heyman y Juan Carlos de Pablo. Eventualmente les vamos a enviar los accesos para esas aulas. Pero bueno, no vamos a perder más tiempo en la introducción. Te dejo la palabra, Rolando, y bueno, muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Y bien, yo voy a tratar primero de ubicar un poco en el largo plazo lo que está pasando, y en segundo lugar presentar algunas polémicas
que creo que atraviesan toda la discusión de macroeconomía y de desarrollo, porque uno podría decir que desarrollo son las macroacumuladas. Bueno, como todos sabemos, la situación es muy, muy grave. Esta caída anualizada, esta caída del PBI en el segundo trimestre del 19%, anualizada está en el 45%, es una caída enorme. El aumento de la desocupación que hemos conocido recientemente, casi 4 millones de nuevos desocupados. El índice de desocupación del 13%, en realidad, la verdadera desocupación es mucho mayor. El equipo de Claudio Lozano la calcula, en realidad, si se tiene en cuenta la gente que se ha quedado sin trabajo y no busca trabajo, llegaría al 29% la desocupación, porque ustedes saben que el índice de desocupación se hace preguntándole a la gente si tiene trabajo o no tiene trabajo y si ha buscado trabajo en la última semana. En medio de la cuarentena, la gente que acababa de perder el trabajo no estaba buscando trabajo, entonces no figura en el índice de desocupados. Pero es una situación muy, muy, muy complicada la que estamos teniendo. Y yo quisiera, de todas maneras, ubicarla, insisto, en una perspectiva un poquito de largo plazo. Argentina es un país que viene realmente en retroceso de hace mucho. En el año 1920 el PBI por habitante nos ubicaba en el 10º lugar en el mundo. En el 2020 o el 2019 estábamos en el puesto número 70 en el mundo. Para que se vea un poco esta trayectoria, porque hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué esta desconfianza? ¿Qué es lo que pasa? Esto es todo armado por un discurso. Yo doy algunos datos. Desde 1975 a la actualidad, es decir, en los últimos 45 años, hubo 20 años de crecimientos negativos. 20 años de crecimientos negativos. Yo ubico el 75 como una crisis muy importante porque es la crisis que marcaría el fin de la ISI, de la estrategia de industrialización con sustitución de importaciones, o por lo menos un quiebre importante. Bueno, en esos 45 años que me estoy refiriendo, hubo 3 episodios, 1981-82, 1988-1990, 1999-2000 y el actual 2020, es decir, hubo 4 episodios donde las caídas del Producto Bruto fueron superiores al 10%. Prácticamente en 45 años, 4 episodios, una vez cada 10 años, casi cada 11 años, promedio. Las crisis cambiarias han sido recurrentes. Los periodos de tipo de cambio alto y tipo de cambio bajo con bruscos giros, marcados esos giros por crisis cambiarias y a veces financieras y hasta bancarias, han sido una constante. Doy algunos datos porque, insisto, sobre todo para la gente joven, para que vea un poco esta trayectoria, esta perspectiva. De abril del 75 a abril del 76, el precio del dólar subió 600%. La inflación en el 76 fue del 450% casi. En 5 años que van hasta principios del 81, la inflación anual fue promedio 156%. De junio del 80 a junio del 82, el dólar subió 1200%. Y de febrero del 88 a febrero del 91, esto fue cortado por la convertibilidad, el precio del dólar se multiplicó por 1600, un poco más, 1600. Son cifras
Bueno, el peso perdió 13 ceros, pero digo, son cifras que realmente llaman la atención y muy importante, van generando un sustrato de enfoques, de visiones que hacen a las expectativas. Ustedes van a tener una conferencia con Heyman, bueno, que ha trabajado mucho expectativas. Estas expectativas se forman históricas, socialmente, van calando en la sociedad. Y son muy importantes porque esto no se arregla con decir yo presento un presupuesto bien equilibrado y la gente recobra expectativas, o yo arreglé la deuda y esto cambiaron las expectativas. Son fenómenos de larga duración que no son sencillos de eliminar. Fíjense ustedes, por ejemplo, yo esto lo he trabajado desde el punto de vista teórico, incluso en algún libro lo he publicado, dedicado a la economía política, el subdesarrollo y la dependencia, las alternancias que ha tenido Argentina entre periodos de tipo de cambio alto, donde sobre todo el sector de bienes transables tenía, digamos, una situación desahogada y de crecimiento, etcétera, pero con crecientes presiones inflacionarias que obligaban a nuevas devaluaciones y nuevas presiones inflacionarias y nuevas devaluaciones, hasta terminar en situaciones en donde la acumulación de capital, el funcionamiento mismo de los mercados se hacía imposible. Si no funciona el dinero, no hay posibilidad, dicho desde un punto de vista marxista, de comparar valores entre las mercancías, tiempos de trabajo, productividades, no hay forma de hacerlo, colapsa realmente en esos sentidos el mercado, y entonces finalmente el remedio que se usó una y otra vez fue anclar de alguna manera el tipo de cambio, retrasarlo de alguna manera. Fíjense que en cierto sentido, si se dice que para el fin del 2021 vamos a tener un dólar a 102, estamos diciendo algo similar, ¿bien? Vamos a anclar el tipo de cambio, lo vamos a retrasar. Esto frenaba la inflación durante algún tiempo, pero a costa de crecientes déficits en cuentas corrientes, que eran financiados con entradas de capitales, pero en un momento se hacían insostenibles. Volvía a haber una salida brusca de capitales, lo que se ha repetido realmente en muchos lugares, que se llaman sudden stop, es decir, freno de entrada de capitales y salida brusca. Generalmente cuando se está llegando a un 4 o 5% de déficit de cuenta corriente en relación al PBI, se tienden a producir estas salidas. La última es la del 2018, ¿bien? Fin del 2017 se había terminado con un déficit de cuenta corriente entre el 4 y el 5% del PBI. Poco tiempo después empieza la salida brusca de capitales, crisis cambiaria de nuevo, y de nuevo entonces volvemos a una crisis de devaluaciones y subas de precios, tratar de buscar competitividad por ese lado, etc. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esta situación? Es que, y esto es un problema decisivo, que cada vez más, las expectativas se anclan en el sentido de que se va a repetir, esto es inevitable, y hoy llegamos a la situación de que apenas se produce una devaluación, ya se va a precios, e incluso los precios empiezan a anticiparse a futuras devaluaciones, y la economía no logra estabilizarse, y entonces no es que las repeticiones no es que nos dejan en el mismo lugar. Las repeticiones, en cierto sentido, van deteriorando de a poco, van socavando de a poco y van generando una tasa promedio de crecimiento estancada o incluso a veces negativas. No es casual que prácticamente casi en la última década el crecimiento del PBI ha estado prácticamente estancado, ¿bien? Y del PBI por habitante ha retrocedido.
Bueno, con esta última, incluso el PBI estaría llegando a niveles del 2006. Bien, en esto lo que quiero plantear con cierto énfasis es la existencia de algunas polémicas que estamos teniendo o hemos tenido, pero que hacen a ciertas formas de ver y de razonar la economía. ¿Bien? Yo voy a empezar diciendo una cosa que es, en mi opinión, lo que, en cierto sentido, como que orienta por lo menos mi pensamiento sobre esta cuestión, que es señalar la centralidad que tiene en las economías capitalistas y en general en economías no capitalistas también, pero nos centramos en economías capitalistas, la centralidad que tiene la inversión o la reinversión del excedente, es decir, lo que los clásicos, o empezando con los fisiócratas, bien, llamaron el excedente, aquello que supera o excede a los insumos que se emplearon en mantener trabajo y en tener capital circulante, maquinarias, equipos, etc. Bueno, entonces el excedente es el plus que produce una economía realmente productiva, y la clave de todo el desarrollo, como alguna vez ha señalado muy bien Lewis, la clave del desarrollo es qué se hace con ese excedente. Si ese excedente se reinvierte en trabajo productivo, si ese excedente sale del país y se pone en colocaciones financieras, si se pone en propiedad inmobiliaria, si se utiliza para mantener trabajo improductivo, esa es la clave que hace a la consistencia macroeconómica fundamental, es decir, que ordena el resto de las consistencias macroeconómicas, y es la clave también del desarrollo, que yo digo son las macroeconomías acumuladas, ¿bien? En este sentido hay dos ideas que quiero señalar. Una es reivindicar, después voy a volver un poquito sobre esto, pero es reivindicar la idea de trabajo productivo, A ver, a veces yo lo hago con un poco un poco de broma, etcétera. Alguien me puede decir, yo trabajo de barra brava, ¿bien? Y me pagan, incluso tengo una cierta entrada de beneficios que me paga tal puntero, etcétera, por ser barra brava. Bueno, trabajo, me dedico a trabajar. Bueno, pero eso en el sentido de los clásicos no es trabajo productivo, no amplía la matriz productiva, no amplía la reproducción de las fuerzas productivas que son del trabajo y de los bienes para generar, de los bienes de capital para generar bienes de uso que hagan a la riqueza material. Es decir, eso es comerse el excedente, ese tipo, ¿bien?, de trabajos improductivos, etc. Entonces, una de las claves es esta: no se puede mantener a la economía con demanda generada en trabajo improductivo. Esta es una cuestión fundamental. Fíjense que puedo citarlo a Marx en esto, pero es también un punto clave en Adam Smith, cuando critica ese tipo de trabajos improductivos que debilitan la acumulación del capital. Esto está en La riqueza de las naciones. Bueno, y la segunda cuestión muy ligada a esta es una idea que circula y de alguna manera se le da carta de keynesiana, ¿no? Del Keynes, de la teoría general estoy hablando, que es la idea de que la economía
en oposición a lo que acabo de decir, lo central es la inversión y la acumulación de capital. La idea esta es, lo central es el consumo, lo que tira la economía es el consumo, lo que decide el ciclo económico hacia el alza o hacia la baja es el consumo. Por ejemplo, la idea de cómo salimos de esta situación de profunda recesión activando el consumo. El problema es de la manera que sea, vamos a activar el consumo. Y esto se presenta, bien, y se le prende la etiqueta de keynesianismo, bien, es como si esto fuera el eje del keynesianismo. Y se da un argumento aparentemente o en principio empírico para decir que esto es así, que consiste en citar la participación del consumo en el producto. Se dice, bueno, como en el producto el consumo ocupa representa el 70% o en algunos países incluso el 80% del producto bruto, bien, el consumo, entonces el consumo es la variable fundamental. Bueno, esto es un error. ¿Por qué? Porque en el ciclo económico, bien, lo que varía más fuertemente, aquí en el 2020 tenemos un cierto problema, enseguida voy a explicar por qué, pero en general lo que varía más violentamente no es el consumo, sino la inversión. Tanto cuando se pasa de la prosperidad a la crisis como cuando se pasa de la depresión a la recuperación. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que la inversión sea la que varía más violentamente me está diciendo que la inversión es la principal responsable del crecimiento, ¿bien? Es la que tiene la mayor participación cuando salimos al crecimiento y es la que tiene la mayor participación cuando vamos a la depresión. Aclaro que también esto se da en esta última caída, la que más ha caído por supuesto ha sido la inversión, pero aquí en esta última recesión, depresión, ya no hay que hablar de recesión, en esta depresión hemos tenido igual, de todas maneras, una combinación que no es tan típica de las crisis capitalistas, esto es incluso a nivel mundial, porque aquí han caído simultáneamente oferta y demanda potenciándose, ¿bien? Pero la oferta ha caído por los fenómenos asociados a la pandemia, las obligadas cuarentenas, etcétera, y entonces esto agudizó la caída a proporciones no vistas hasta ahora, bien, o no vistas desde hace muchas décadas. A nivel mundial, incluso las caídas, todo indica, son mayores que la de los 30, bien. Ahora, esta idea de que la inversión es la variable fundamental que arrastra el resto de las variables, es una idea que es de Keynes también. Enseguida me refiero un poco a Marx también, pero es de Keynes. Por dos motivos en Keynes se ve claro. Una, ustedes saben que Keynes plantea que el consumo está vinculado al ingreso por una proporción, por una propensión al consumo que es menor a la unidad. Por ejemplo, típico ejemplo de un curso de macro, ponemos propensión al consumo 0,8, 0,9, etc. Es decir, si el ingreso fue de 1.000 pesos, el individuo va a gastar 800 en bienes de consumo. Los 200 restantes, entonces tiene que ser demanda proporcionada por bienes de inversión, no puede ser demanda de bienes de consumo. Por eso Keynes dice, para que no haya problemas de demanda, tiene que haber inversión, porque si fuera todo producción de bienes de consumo, entonces no sería posible venderlo en el mercado, no habría demanda en el mercado porque la propensión al consumo es menor a la unidad. Y Keynes, cuando resume su teoría en un trabajo de 1937, dice, la variable fundamental del ciclo económico es la inversión, siempre es la inversión.
dice él. Esto a pesar de que yo creo que hay un cierto fondo en Keynes que llamamos subconsumista, porque él dice, bueno, pero la inversión a su vez está muy determinada por la demanda de bienes de consumo, pero la variable que está arrastrando el resto, insisto, es en Keynes ¿cómo se llama? La inversión. En Marx más claro todavía. ¿Por qué en Marx más claro? Porque en Marx el consumo de la clase trabajadora depende de que la clase trabajadora pueda vender su fuerza de trabajo al capital, es decir, que lo contrate el capital. Solamente si se vende la fuerza de trabajo, el obrero recibe dinero y con eso adquiere los bienes de consumo. Si el capital no contrata fuerza de trabajo, es decir, no invierte en mantener el ciclo productivo, es decir, ha logrado vender la mercancía con cierta ganancia, si no continúa el ciclo productivo recontratando a los trabajadores y comprando materia prima y materiales, etc., evidentemente el consumo no se puede sostener porque el obrero no recibe salarios. Esto, trasladado a una crisis donde aumenta la desocupación, donde caen a plomo las horas extras, donde incluso se hacen acuerdos para disminuir salarios, es imposible pretender que la recuperación económica pueda venir de un aumento autónomo de los salarios porque no hay de dónde sacarlo. En realidad las recuperaciones empiezan a producirse cuando el capital empieza a reinvertir en principio en inventarios o sectores de la clase más adineradadas empiezan a realizar consumos postergados por la crisis y de a poco esto empieza a reanimar la demanda. Aclaro que en una situación como la que estamos teniendo en estos momentos, con la pandemia, esto por supuesto está vinculado también a que se pueda empezar a superar digamos, las constricciones que ha impuesto la pandemia, etc. En este aspecto, lo que solamente lo dejo señalado, yo creo que es fundamental de alguna manera, que es el criterio que se está empezando o han empezado a tomar muchos, ver de qué forma se combina la mayor protección posible con el hecho de que hay que seguir produciendo. Es imposible parar la producción mundial hasta que aparezca una vacuna, que a lo mejor puede tardar 2, 3 años o 4, no sé cuál es lo que puede parar. Es decir, aquí lo señalo, incluso es casi trivial, pero bueno, se ha dicho muchas veces, Marx lo dice en algún pasaje, una sociedad que no consume y no produce no puede vivir, no puede sobrevivir, esto puede durar 15 días, 20 días, pero después hay que ver de qué manera esto empieza a recuperarse. Ahora, volviendo al caso nuestro central que tenemos en Argentina, es que estructuralmente e históricamente la inversión es extremadamente débil. Este es el problema central. El problema central es que gran parte del excedente termina en el exterior y termina en inversiones financieras o termina en inversión inmobiliaria, que muchas veces es una forma de ahorro, pero no amplía aparato productivo. En ese sentido, quiero señalar que, por ejemplo, cuando se decía que teníamos tasas chinas de crecimiento, bueno, tasas chinas, sí, puede haber 8 o 9% de crecimiento del producto algún año, bien, de fuertes rebotes, de coyunturas muy buenas que generaron eso, por eso las oscilaciones tan violentas, es decir, no fue todo caída, sino oscilaciones violentas. Ahora,
La gran diferencia con una acumulación a lo China o a lo Corea es que en Corea del Sur o en China la inversión era superior al 30% del PBI. En algunos casos en China llegó a tener exageraciones superiores al 40%. Ahí el problema más bien era cómo equilibramos eso. En Argentina la inversión en buenos años, es decir, en épocas que se la consideraba buena, no superaba nunca el 20%. Ahora está más derrumbada, pero nunca superaba el 20%. Entonces, esto es la base de la debilidad estructural, es la base de los problemas de tipo de cambio. Los problemas de tipo de cambio son manifestaciones de esta cuestión fundamental que hace a la solidez, insisto, diríamos, de tipo estructural de la economía. Y entonces, y esto incluso nos plantea, por ejemplo, una cuestión que es interesante desde el punto de vista teórico, que es, a ver, lo digo de esta manera, ¿no? Marx, o la teoría de Marx, yo creo que es muy apta para explicar las crisis capitalistas, la tendencia del capital a las crisis de sobreproducción, que han sido una constante en la historia del capitalismo. Yo creo que la teoría de Marx es apta para esto. Bueno, al margen de las creencias de cada uno sobre esto, lo que es interesante es que las crisis en Argentina no son crisis de sobreacumulación o sobreproducción. No es que Argentina tenga una crisis por sobreinversión y sobreproducción en energía, en ferrocarriles, en infraestructura, es decir, no, es más bien al contrario. Aquí las crisis son por carencia, por debilidad, por debilidad de la acumulación. Este es un aspecto que creo que es fundamental señalar. Bueno, y en este sentido, un problema que es clave es preguntarnos o preguntarse, bueno, ¿de qué depende esta inversión? ¿Cuáles son las variables fundamentales de las que está dependiendo? Y aquí, bueno, hay diferentes enfoques. Kalecki, un economista muy importante, incluso por su cuenta él había llegado a muchas de las conclusiones que después había llegado Keynes, y de manera incluso más clara y más directa. Bueno, Kalecki decía, el problema de los problemas en la economía es que, por lo menos en las economías capitalistas, es qué es lo que explica la inversión. ¿Bien? Yo creo que ese es, yo ahí plantearía, es ese el problema, y el otro que planteó Schumpeter, qué es lo que explica la ganancia, ¿bien? ¿Qué es lo que explica la renta? Pero Kalecki decía, el gran problema es la inversión, ¿qué es lo que explica la inversión? Y aquí, hay a veces, bueno, hay diferentes enfoques, y los enfoques en esto pueden ser bastante divergentes. Un enfoque que, digamos, explicamos en nuestros cursos de macro, cuando explicamos el ISLM, el modelo ISLM, que es casi lo tradicional para introducir algunas cuestiones de este tipo, de mercado de bienes y mercado de dinero en macro. Bueno, la idea aquí básica es la inversión depende fundamentalmente de la tasa de interés. Baja la tasa de interés, aumenta la intensidad y la demanda de los bienes de capital. A veces agregamos el principio de aceleración, aumenta el ingreso, aumenta la inversión. Y por otro lado se plantea un cierto componente autónomo que nunca se discute mucho, pero tendría interés en discutirse, o habría que discutirlo más, que muchos asimilan a el animal spirits de Keynes, las olas de entusiasmo, de depresión de los empresarios, etc. Bien,
aquí quiero señalar que, en mi opinión, y es la opinión también de muchos keynesianos de izquierda, de Keynes también, yo creo que también está, y por supuesto también de Marx, es que la tasa de interés no tiene esa relevancia para la inversión. La idea esa de baja la tasa de interés, automáticamente tenemos aumento de la inversión, en la práctica no tiene tanta verificación. Se ha mostrado que periodos con tasa de interés real negativa, la inversión ha sido floja, débil. A ver, tiene una incidencia, una alta tasa de interés traba la inversión, por supuesto, bien, puede anular incluso la ganancia empresaria, pero habría que tratar de introducir más variables en esto. Señalo por el lado de Keynes. Por el lado de Keynes, la inversión está determinada por lo que él llama la eficiencia marginal del capital, que sería una TIR, una tasa interna de retorno, que es esperada por los empresarios, y ahí lo que esperan que haya de demanda, etcétera, tiene importancia. Bien, pero también la eficiencia marginal del capital, a ver, remarco esto, está determinada por la demanda que esperan los empresarios, la demanda ya es muy importante, pero también por los costos, porque yo no puedo entender por qué hay gente que se dice keynesiana y se olvidó de los costos. Keynes jamás se olvidó de los costos importan en esto. Cuando se me dice a veces, el salario para Keynes no es un costo, sino es demanda futura de bienes. Bueno, esto no es cierto. Para Keynes el salario es demanda, representa demanda y representa costo también. No se puede barrer el tema del costo por debajo de la alfombra. Y el segundo aspecto que quiero recalcar es que la eficiencia marginal del capital, que es decir, esa tasa de rendimiento que esperan los empresarios que exista, esa tasa de rendimiento en Keynes tiene mucho que ver con los climas de negocio, con el clima propicio para el capital para reinvertir. Señalo alguna cuestión sobre esto porque muchas veces se pierde este tema. Pero, por ejemplo, Keynes llega a decir, a ver, lo digo de esta manera, si yo les digo a ustedes, New Deal, 1930, ¿bien? Roosevelt, ustedes me dicen, eso es keynesianismo puro, ¿bien? En principio, obra pública, sostener la demanda, etc. Bueno, al margen, después de que ha habido algunas exageraciones sobre obra pública, no tenemos por qué entrar ahora, pero hay una cuestión que es interesante. En la teoría general, es decir, en el libro más importante que escribe Keynes, Keynes dice en una parte, si la política de Roosevelt, del New Deal, debilitara las expectativas empresarias, tendríamos problemas. Es decir, está diciendo aquí hay un factor fundamental que es el clima de negocios para los empresarios, etc. También lo dice con relación a la posibilidad de que el laborismo inglés llegara al gobierno en Gran Bretaña. Él dice, ojo, si se podría debilitar las expectativas, etc. A pesar de que Keynes veía con simpatía una cierta mayor igualación o achicamiento de las diferencias de ingresos, pero era consciente de este problema. Por supuesto, también esta idea está en Marx. Incluso hay una escuela norteamericana que se inspira bastante en Marx, que son, ellos se llaman la escuela del marco o estructura social de la acumulación. Dicen, para que haya acumulación no es suficiente que haya rentabilidad del capital. Tiene que haber rentabilidad del capital, pero tiene que haber un horizonte temporal de ciertas
de ciertos parámetros estables para la acumulación del capital y un clima social político que permita que exista esa inversión. Esta es la razón fundamental por otro lado, de por qué desde un punto de vista del marxismo no se puede sostener que de alguna manera sea conciliable esta necesidad del capital con una defensa, digamos, permanente de los intereses de la clase trabajadora. Ahí viene, por ese lado, viene la necesidad para el socialismo de presentar una alternativa distinta. Aclaro que incluso Keynes, en algún momento, en dos pasajes de la teoría general, viendo las dificultades que representaba la inversión en el sistema capitalista, él plantea algo así como en el futuro habría que socializar las inversiones, sin aclarar nunca bien de qué manera iría esa socialización de las inversiones. Ahora, todas estas cuestiones son importantes. ¿Por qué? Porque lo que estoy tratando de decir con esto es que no hay soluciones mecánicas, no hay soluciones técnicas mecánicas. A ver, por ejemplo, yo doy una clase de macro y entonces le presento a los alumnos el multiplicador. Damos una inyección de gasto y por el principio del multiplicador, bien, hay sucesivas rondas de gasto, hasta que el ingreso, el producto se ha multiplicado por 3, por 4, cosas por el estilo. Con el agregado, cuanto mayor sea la propensión al consumo, el multiplicador es cada vez más grande. Bien. Esta es la idea que presentamos. Ahora, uno presenta esto, lo hace con una derivada, una ecuación matemática, y sale, mira qué fenómeno, le pones 1000 de aumento de gasto, con una propensión de consumo de 0,80, se te va a multiplicar por 5. Es decir, parece extraordinario. Cualquier alumno diría, ¿y por qué rayos hay una crisis económica si lo hacemos de esta manera y la cosa sale? Hacemos una inyección, proponemos que todo el mundo consuma todo lo posible y la economía anda de maravillas. De nuevo, el problema es que no es mecánico. Esto tiene que ver con la idea de que la economía está formada por seres humanos que reaccionan, que tienen historia, que tienen expectativas para un lado y para el otro. Fíjense, a ver, el propio Keynes, cuando presenta el multiplicador, que era una idea de un discípulo de él, dice, esto puede funcionar, el gasto público puede generar esta onda, etc. Pero dice, si el gasto público obligara al Estado a endeudarse demasiado y subiera por eso la tasa de interés, esto podría debilitar la confianza de los empresarios en la inversión. Es interesante que Alvin Hansen, un discípulo clásico de Keynes, escribe un libro en los años 30 sobre el ciclo económico, y él dice, incluso lo presenta de una manera incluso más concreta. Él dice, se hace un aumento del gasto, bien, entonces vamos a suponer que estamos en recesión, el Estado inyecta dinero, aumenta la demanda, le compra a las empresas cal, cemento y hierro para la obra pública o lo que sea, pero, dice Hansen, si las empresas no tienen confianza en que esto genera una reactivación económica, entonces lo que puede ocurrir es que ese ingreso que han recibido lo utilicen para achicar deuda con el banco o para mantenerse en liquidez. ¿Por qué en liquidez? Porque tengo incertidumbre, no sé qué va a pasar, y entonces me mantengo líquido, porque en la medida que me mantengo líquido postergo mis opciones de inversión en determinado momento, y entonces el efecto shock
que se quería dar del multiplicador puede no resultar, es decir, no es mecánico. Y esto que estoy diciendo se ha dado en el primer shock que se da a principios del 2008 con la crisis de Estados Unidos, por ejemplo, y terminó la cosa sin reanimar la economía. En Japón, para enfrentar la crisis del 92, pero infinidad de obra pública y la economía siguió zombie, o muchísimas empresas estaban zombie, es decir, la cosa no terminaba de mejorar. Entonces, todo esto tiene que ver con la idea de que la economía es una ciencia social, ¿no? Es una ciencia social, por eso la formalización matemática tiene sus limitaciones. Yo, aclaro, yo doy una materia en la UBA de economía rafiana y tópicos de microeconomía, y uso mucha matemática, no es que desprecie la matemática, pero tenemos que ser conscientes que los comportamientos no son mecánicos, ¿bien? Tienen que ver con la historia, tienen que ver con las tradiciones, por eso empecé señalando tradiciones y cuestiones que están ancladas, e ideas que están muy arraigadas. Y yo voy a señalar en ese sentido una última que también se asocia mal a Keynes y a veces incluso a Marx, que esto lo he discutido yo con gente, digamos, incluso alguno me dijo que me prometió que algún día me iba a dar una respuesta, bueno, me la dio, pero no se puede sostener la demanda con gasto estatal, es absolutamente imposible. De nuevo, el gasto estatal depende de que en algún lugar se haya generado valor y plusvalor, se paguen impuestos y haya recursos para aumentar la demanda o mantener la demanda. A ver, puede ocurrir que un gasto estatal en determinado momento dé un impulso y se funciona el mecanismo del multiplicador y la economía arranca, ¿bien? Ahora, de nuevo, es imposible suplantar la ausencia de reinversión, de acumulación de capital sosteniendo gasto estatal. Y en este aspecto quería decir una cuestión que de nuevo también está en Keynes. Contra lo que se ha dicho muchas veces, Keynes no defendía que hubiese déficit fiscal permanente, él jamás planteó esto. A ver, él lo que plantea es, en principio hay que tratar de estabilizar la economía para que no haya ciclo económico. Pero en última instancia, si hay ciclo económico, en la fase de ascenso tiene que haber superávit. Y en la fase de descenso tiene que haber déficit para que en promedio esté equilibrado el presupuesto estatal. Y esto dividiendo el presupuesto, esto no está en la teoría general, ¿no? Esto lo planteó después, pero él dividiendo el presupuesto estatal en dos ítems importantes. Uno del gasto corriente, que supuestamente entonces, como les decía, debía estar equilibrado. Y otro presupuesto estatal que estaba relacionado con esta idea de él de socializar la inversión, porque él, insisto, él que pensaba que la inversión era muy compleja en el capitalismo y enfrentaba muchas dificultades. Bueno, entonces él decía, habría otra cuenta que tendría que ver con las empresas que de alguna manera estuviesen socializadas, y es una socialización muy rara, tipo empresas semipúblicas. Yo confieso que no logro entender bien por dónde iba esa socialización de Keynes, pero ahí lo que sí es claro que él dice, las empresas, esas empresas tendrían que tener superávit. ¿Para qué tener superávit? Para fortalecer esa caja del Estado que a su vez adquiriera más empresas. Bien, y
termino en este aspecto, en Marx tampoco encontramos esto. En Marx incluso plantea que gran parte del gasto estatal es improductivo. Vuelvo a la idea de diferencia entre trabajo productivo e improductivo. En ese aspecto, lo de Marx es una crítica profunda al sistema capitalista. Su crítica al capitalismo va por el lado de que es un sistema que se basa en la extracción de plusvalía o de plusvalor de los trabajadores, que genera polarización social creciente, que impone una lógica de ganancia que puede acribillar a la naturaleza. Bueno, hay una serie de cuestiones que hacen a su cuestionamiento, pero no es un cuestionamiento que va, diríamos, deslizándose en la superficie de estos problemas con especie de parches que no terminan de solucionar las cuestiones. Y en este aspecto termino diciendo lo siguiente. Muchas de las ideas que he presentado aquí las han planteado la corriente de los post-keynesianos, ¿bien? Las ideas referidas a Keynes, no a las de Marx, pero sí a las de Keynes. Y ellos lo que han planteado muchas veces es que el haber aplicado un keynesianismo bastardo, mal entendido, que termina en crisis, en situaciones que son sin salida y cosas por el estilo, terminan de alguna manera allanando el camino para que aparezcan una y otra vez programas brutales de ajustes, programas de liberalización de mercados y cosas por el estilo que terminan en enormes sufrimientos para las clases populares. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que vale la pena ir aclarando estas cuestiones, o por lo menos presentarlas a la discusión. Bien, yo le doy mucha importancia que esto se empiece a presentar a la discusión y se haga una discusión que empezaría por lo teórico, político, y aclarando entonces, subrayo en esto, esta no es una cuestión que sea de tipo técnico, esta es una cuestión que viene de larga data, donde digamos, políticas económicas como esta, yo devalúo, tengo competitividad, solucioné el problema externo y tiro 3, 4, 5 años más y vuelvo a tener otra crisis, etcétera, exigirían de alguna manera ir a una discusión de las raíces de estas contradicciones, de estos problemas que son recurrentes en el capitalismo argentino. Bueno, yo paro aquí para que veamos, digamos, un debate. Bueno, muchas gracias, Rolando, por la presentación. Tenemos como media hora para preguntas. Yo me anoté varias cosas. Si quieren, pueden ir escribiendo en el chat alguna pregunta, o si quieren activar el micrófono pueden preguntar. Yo como primer comentario, te escuché muy liberal, Rolando, es una broma, ¿no? Pero, ¿por qué lo digo? Cuando hablabas de la visión de largo plazo, al inicio, y mencionabas que la Argentina previa a la Primera Guerra Mundial era una Argentina rica, muchos liberales dicen que esa Argentina era la consecuencia de un modelo agroexportador propio de la Constitución de Alberdi, de un modelo de economía abierta, con una moneda similar al patronoro, con un gobierno muy pequeño, y en ese tiempo de economía abierta y demás, la economía se desarrolló de manera muy acelerada, se atrajeron inmigrantes y permitió el desarrollo. Los liberales después criticarán que a partir de los años 30 se fue abandonando todo esto, de hecho se crea el Banco Central, empiezan las políticas y los números que mencionaba sobre las crisis financieras que se sucedieron unas tras otras, y que la crisis más grande fue la de 1975 por la crisis del modelo de sustitución de importaciones, que para un liberal quizás ese modelo de sustitución de importaciones es precisamente uno de los problemas por los cuales Argentina cambia el rumbo y abandona ese lugar de privilegio que tenía previo a la Primera Guerra Mundial. Entonces la pregunta es, digamos, te pregunto por esta similitud que puede haber en tu lectura de largo plazo de lo que es la Argentina
con lo que puede sostener un liberal, ¿no? De volver a esa Argentina pre-Primera Guerra Mundial. De economía abierta, de Sí, sí. patrono. Me resulta muy, muy interesante tu pregunta. Yo creo que el periodo 1880-1929 merece ser reestudiado. Recomiendo para ese periodo el libro de Andrés López, aparte. No recuerdo el nombre, pero recomiendo el libro de Andrés sobre historia económica argentina. A ver, sobre ese periodo hay dos visiones polares. Una sería la visión nacional y popular, donde dice fue todo decadencia, el régimen oligárquico empobreció al país, bueno, una cosa por el estilo. Y la otra que es, como vos bien decís, la interpretación liberal que dice Argentina era primer mundo. Bueno, habría una tercera línea que yo creo que la explica bien Andrés López. Yo a lo que voy a decir ahora después le haría un agregadito, pero que es la siguiente. Primero, la sociedad rural estaba a la avanzada en ese momento en tecnologías ganaderas, hubo innovación tecnológica, hubo ciertas grandes fábricas importantes, es decir, mucho de esto funcionó, pero Argentina estuvo ausente de lo que se llamó la segunda gran revolución industrial. Eso no lo agarró por ningún lado, que tiene que ver con el desarrollo de la siderurgia, la construcción del concreto, la química, bueno, una serie de industria, el motor de combustión eléctrica, después viene la electricidad, es decir, un montón de elementos que en el futuro, digamos, iban a ser la base del desarrollo de las grandes potencias. Fíjate que en el planteo de Andrés López esto se combina con una tesis que es de los neo-schumpeterianos, de los que ellos llaman sistemas nacionales de innovación. Los sistemas nacionales de innovación, la idea que hay aquí es que es una conjunción de factores que son tecnológicos, políticos, culturales, educacionales, etcétera, que hacen a que en determinado momento pueda haber un desarrollo tecnológico importante. Fíjate que, aparte en los neo-schumpeterianos, el eje está puesto en la oferta más que en la demanda, digamos. Para ellos, el crecimiento de la posguerra no se debe a un buen manejo de la demanda, sino de la oferta. Me parece que esto es fundamental. Bueno, entonces, lo que dice esto es, Argentina, entonces, tiene alta tasa de crecimiento, pero aquí viene una vieja distinción que hacemos muchos entre desarrollo y crecimiento. Pero por otro lado, la matriz productiva no se había modificado en lo suficiente. ¿Bien? Yo al planteo de Andrés López le hago un agregado, que es la idea de que en Argentina no hubo una colonización al tipo farmers americanos. Yo en ese sentido reivindico esa visión de Sarmiento. Sarmiento va a Estados Unidos, ve el desarrollo de los farmers y viene a Argentina con esa idea. Incluso a mí me interesa mucho su diferencia con Alberdi, porque Alberdi pensaba, yo doy un marco institucional y ya tiene que haber desarrollo, y Sarmiento es más complejo, pero se da cuenta de que ahí hay un problema, porque no es solamente que eso iba a generar una acumulación de farmers capital desde abajo, sino iba a generar
mercado y fuerza laboral. Argentina no tenía mientras Estados Unidos está recibiendo ingentes dosis de fuerza laboral que va a generar un tejido muy fuerte de acumulación capitalista. Aquí gran parte de esa inmigración queda en el conurbano, salvo algunos casos puntuales, como es hacia Entre Ríos o cosas por el estilo. Bueno, entonces esto me parece un primer aspecto. Déjame, Adrián, decirte dos cuestiones más. Primero, la crítica central de Marx, porque a veces yo creo que he tenido polémicas con gente que vos conocés también, de liberales, que yo las reivindico mucho esas polémicas. Bueno, pero una cosa que varias veces tuve que decir es: Marx no critica el capitalismo porque no desarrolla las fuerzas productivas. Al contrario, lo que dice Marx es el sistema que más desarrolla las fuerzas productivas, por lo menos más que todo régimen precapitalista y más que los regímenes que yo llamo burocráticos, etc. Eso, la crítica fundamental está en Marx, que la podemos ver, está a la tesis, a la explotación y a la creciente polarización social que genera la explotación del trabajo, ¿bien? La explotación del trabajo y la gente, polarización social que restringe capacidades incluso democráticas para las masas, en esta idea. Ahora, dos cuestiones más. Marx, por ejemplo, no era en general enemigo del libre cambio, o por lo menos en la polémica librecambistas proteccionistas en mucho no se pronunció. Incluso dijo, un poco más progresistas son los librecambistas, pero no es que, bien, no es que hiciera un gran problema. Y fue muy crítico. A ver, mira, creo que lo tengo aquí, porque justamente, a ver dónde estaba, chica. Déjame. A ver, yo te voy a leer un pasaje, ¿no? Para escapar de este endeudamiento, deuda pública está hablando, ¿bien? Es preciso que el Estado limite sus gastos. Es decir, simplifique, reduzca el organismo gubernamental, gobierne lo menos posible, que emplee el menor personal posible, que se ponga lo menos posible en relación con la sociedad burguesa. ¿Quién te parece que puede haber escrito? ¿Quién te parece que puede haber? Eso es Marx, criticando al Estado burgués. Muy bien. Estamos en contra, a ver, bueno, yo tengo una concepción del marxismo humanista, bueno, una serie de cosas, pero aparte de eso, en la idea de Marx es el rechazo a las burocracias estatales. Claro. Ahora, yo no sé cómo se puede hacer una sociedad de productores democrática, no sé. Creo que las cooperativas es un camino para empezar a andarlo y cosas por el estilo, con otro régimen social, aunque apunte a otra cosa. Pero lo que muchas veces se ha presentado, te digo, esto es medio salió de casualidad porque justo hoy estaba preparando un artículo y digo, lo voy a dejar aquí a mano por si me sale, ¿no? Pero me parece interesante porque muchas veces hay una confusión en esto. Aclaro otra, por ejemplo, Marx criticaba el lumpen. La expresión lumpen es ese tipo desclasado, atorrante, que es matón de un barra brava, que es que trabaja para la burocracia de un sindicato o para la burocracia de un político, ¿bien? Y que curra por todos lados, digo, para decirlo, y siempre lo trata como la escoria de la sociedad, como el lumpen de la sociedad o cosas por el estilo. Digo esto porque yo me he llegado a encontrar con gente de izquierda marxista que elogiaba eso, que elogiaba al tipo que estaba en la barra brava, no sé, cosas que no tienen nada que ver con este eje en el trabajo productivo, el desarrollo de las fuerzas productivas y generar una sociedad donde haya bienestar para los seres humanos. Rolando, cuando hablabas de los farmers, para que todos te entiendan en el grupo y yo también a ver si entendí bien, lo que pasó en Estados Unidos es que tomaron las tierras
y permitieron que los inmigrantes las ocupen, las trabajen y se apropien de esas tierras. Mientras que en Argentina, unos pocos terratenientes se quedaron con grandes extensiones de tierra, y bueno, y al día de hoy creo que todavía hay algunos gobernadores que poseen grandes cantidades de tierra, ¿no? Sí, es un punto también, desde el liberalismo también se plantea esta situación argentina, que es un problema, que bueno, desde el inicio de nuestra historia, pocas personas se quedaron con grandes cantidades de tierra, y eso evitó un desarrollo que hubiera sido mucho más descentralizado, mucho más equitativo quizás. Dos cosas, incluso primero cuestiona el tema de la propiedad privada de la tierra. Alguien que llegó y dijo 20.000 lenguas son mías, yo mañana puedo decir la luna es mía, total, si nadie de que hubo algún tipo que lo quiso hacer. Yo creo que eso es importante, ¿bien? Porque Sí. incluso gente que hoy pone, dice, es un escándalo que alguien entre un lotecito de tierra, pobre tipo que llegó, bueno, pero alguien se apropió del planeta, digamos, en algún momento. Claro. Ahora, con relación a Estados Unidos, una cuestión. Porque ha habido repartos de tierra, pero que generaron minifundio o generaron atraso. No parecería ser tan exacto el tema, ¿bien? Aparentemente en Estados Unidos se dio una conjunción de una cierta extensión de tierra que se le daba a los farmers, que generó una granja muy productiva, bien, y luego empezaron a incorporar mano de obra y tecnología. Pero, es decir, por ejemplo, en Francia el reparto de la tierra, Marx dice, generó una mediocridad general en la campiña francesa durante mucho tiempo. Parece ser complejo el tema. Ahora, lo que sí, aparte en Argentina faltó mano de obra, que fue muy importante también, para que un mercado interno de fuerza. Bueno, espera, una sola observación sobre la propiedad de la tierra. Recordemos que Walras plantea que la propiedad privada de la tierra es monopolio e entorpece, bien, entorpece la competencia. Es interesante eso. Yo acá me escribí, habías hablado del trabajo productivo y mencionaste el caso del puntero. ¿Vos dirías que el trabajador del Estado no es productivo? Bueno, ahí entramos en una discusión que es importante. Primero, Marx toma... Adam Smith da dos definiciones de trabajo productivo, las mezcla. Una es, él dice, es productivo todo aquel trabajo que genera un bien material, que se pueda transportar. Y la otra dice, es productivo todo trabajo que incremente el capital. Marx toma la segunda, diríamos, y es productivo todo aquel trabajo que incrementa el capital o genera capital. Bien. En ese sentido, alguien, por ejemplo, que, no sé, arregla jardines, ofrece sus servicios, etcétera, genera un valor de uso, genera un servicio, pero no sería trabajo productivo en este sentido de Marx. Ahora, en el planteo de Marx hay trabajos que son necesarios, pero no son productivos, y habría que tratar de reducirlos todo lo posible. Ejemplo, el trabajo de hacer papelería en el Estado, ¿bien? Eso no genera nuevo valor, hay que pagarlo con plusvalía. En ese sentido es una deducción de plusvalía. El trabajo del policía lo mismo, bien, o hay trabajos que preparan mano de obra en educación, por ejemplo, o la reparan en salud, que no son productivos, a no ser que esté en un sanatorio privado o en una universidad privada, lo que sea, pero si no, no son productivos, pero que son necesarios para la reproducción del capital. ¿Bien? Ahora, al lado de esto, porque la crítica de Marx a la burocracia estatal es la enorme masa de funcionarios de la burocracia, etcétera, que
de alguna manera no cumplen, ni son, su trabajo ni siquiera son necesarios, ¿bien? Y inflan artificialmente todo ese gasto. Yo una vez conocí a un disidente húngaro, o un obrero que era comunista y después se había hecho trotskista, que él trabajaba en una fábrica en Hungría en la época del stalinismo, y decía que un comentario entre los obreros era, él trabajaba a la noche y había muy poca gente en la oficina. Y entonces decía que la burocracia eran todos los que había de más en la oficina durante el día, digamos, que esa era toda la burocracia. Es decir, había un sentimiento de que había un montón de parásitos inútiles ahí que vivían a costa de los obreros. Entonces, esa sería la idea, que en una producción discutida democráticamente por los trabajadores, etcétera, debería tratar de eliminarse en todo lo posible. Esa sería como un proyecto de reorganización social. Después mencionabas esto de que el consumo es del 60 al 70% del Producto Bruto Interno, que en algún país puede ser 80%. No sé si estás al tanto de un aporte de Mark Skousen, que es un economista americano, que escribió un libro que se llama La estructura de la producción. Y él dice que el PBI mide mal la producción. ¿Por qué? Porque, supongamos un ejemplo, yo produzco trigo, con el trigo hago harina y con la harina hago pan. Entonces el Producto Bruto Interno suma los valores agregados. Entonces la harina o el trigo ya están en el pan, entonces no los considero dentro del Producto Bruto Interno. Medido de esta manera, por supuesto, el consumo parece una medida gigante, que es 60, 70% del Producto Bruto. Entonces lo que dice Skousen es, tenemos que medir el valor bruto de producción, y no solo tomar la última etapa de la producción, sino todas las etapas intermedias. Y medido de esta manera, nos vamos a dar cuenta que la inversión, fundamentando un poco también lo que venías diciendo, es mucho más importante que el consumo a la hora de entender la recuperación de la economía y también la crisis. Pero él dice, en esa medida de valor bruto de producción, que él en inglés le llama gross output, que ahora además tanto Estados Unidos, incluso en la Argentina se volvió a medir este dato que no lo teníamos en las cuentas nacionales, nos muestra que la inversión es el 60 o el 70% de ese gross output. Entonces finalmente se da vuelta toda la ecuación de Keynes, y la verdad que desde las cuentas nacionales nos está dando un aporte central para quienes creemos que sí, que la inversión es mucho más importante que el consumo en la ecuación que en definitiva va a determinar cuánto puede crecer la economía. Pero bueno, era un comentario que me surgió escuchándote con esto. Repetime el nombre, Skousen. Skousen, S-K-O-U, Skousen. No, te comento, yo me olvidé, pero, creo que en algún momento te lo envié. Yo me olvidé, pero en el blog yo saqué una nota hablando del cambio de la metodología de Estados Unidos y señalé que coincidía con lo que se llaman los esquemas de reproducción de Marx. Marx hizo, en la tercera sección del tomo 2 del Capital, él escribe unos esquemas de cómo se reproduce de conjunto la economía capitalista, y él usa la misma idea de producto de la rama de bienes de consumo, producto de la rama, y ahí aparece mucho más la importancia de la renovación. Tenés razón, sí. Qué bien. Bueno, otra pregunta que me surgió es si estás de acuerdo con esto de poner pesos en los bolsillos de la gente para reactivar la economía. Pero, claro, pero eso tiene sentido si en una economía capitalista, si el capital empieza a recontratar obreros, le pone pesos, si no, es imposible. Hay 50.000 planes sociales. Ahora la oficina del Congreso, un equipo sacó un estudio. Los planes sociales, bueno, ahora no tengo el dato, pero entre planes sociales y jubilaciones y pensiones, etcétera, está en más del 10% del PBI. El año pasado era más del 10% del PBI. Creo que el 4% estaba entre todos los planes que se están haciendo, y la pobreza no deja de aumentar. Entonces, porque es imposible suplantar. A ver, si el Estado
si el Estado famoso le pone plata a la gente, que aparte no le pone plata porque incluso ahora habían dicho eso y le ajustaron a los jubilados y están bajando los salarios porque los salarios no siguen en la inflación, etcétera. Pero es imposible. ¿De dónde sale eso? Tiene que haber algún sector que esté produciendo nuevos valores para que haya gente que tenga ese dinero y pueda comprar. Precisamente en la teoría de Marx, el obrero es contratado, ¿bien? Vamos a suponer por 8 horas. Entonces, en su idea es, en las 4 primeras horas, el obrero genera valor, para eso hay que generar un valor de uso que en el mercado se pueda vender, etcétera. Genera valor y a su vez en las otras 4 horas genera el plusvalor, la plusvalía. O sea, el salario que recibe es parte del valor que el mismo obrero generó y a su vez entrega una parte de trabajo gratis al capitalismo. Entonces, siempre la centralidad del trabajo. Si no hay trabajo, estoy poniendo papel pintado, no tengo otra manera de hacer esto. ¿No? Son curanderías. Yo a veces protesto contra lo que llamo curanderismo social. Curanderos buscan, por ejemplo, en mi blog he mantenido una larga crítica a una corriente nueva que ha aparecido en los últimos años, que se llama teoría monetaria moderna. Se llaman así, teoría monetaria moderna. Ray es uno de los... y que aquí ha tenido eco, digamos, hay gente que la ha tomado. Esta teoría monetaria moderna, a ver, se basan en Knapp, que Knapp fue el que planteó que el dinero es pura creación del Estado. El Estado creó el dinero y el Estado es el que lo maneja a voluntad. Bueno, que Keynes se basó en Knapp, pero Keynes no llegó a decir después, porque con esta idea, la idea de esta gente es, ni siquiera te preocupes de recaudar impuestos. El Estado tiene que imprimir todo lo necesario, todo lo que haga falta, y de esa manera genera demanda y con eso reactiva la economía. Yo escribí varios artículos sobre esto en mi blog, incluso desde el punto de vista histórico, de cómo aparece el dinero, bueno, una serie de cosas, con ejemplos históricos de cómo ha circulado el dinero, etc. Ahora, una idea fundamental que es de Marx es que el dinero tiene que validarse como valor. A ver, en la medida que yo tengo un balance del Banco Central hecho en sus activos lleno de adelantos transitorios, en sus activos lleno de letras intransferibles, en sus activos, bueno, evidentemente siempre toda moneda está equiparándose con otras monedas. Hay una articulación compleja a nivel mundial del sistema monetario, por el cual una moneda se referencia a otra, y también con el oro. El oro no ha desaparecido en su factor monetario. Entonces, el hecho de que aumenta la demanda de dólares y no se puede parar porque hay una huida a un elemento que es fundamental, que se sabe que se imprime y no tiene consistencia, no tiene espesor de valor. Yo les he puesto a los teóricos este ejemplo de Argentina, porque incluso algunos de ellos admiraban, y yo les decía, pero la validación del dinero en cuanto a representante de valor no se puede establecer por decreto en un país. ¿Qué es lo que le pasa cuando vos decís, confíen en que el papel que te estoy dando tiene valor? La cosa no funciona así. Por eso, fíjense, termino con esto, pero por ejemplo, Marx, en un texto que se llaman los Grundrisse, que son borradores que quedaron de 1858-59, él, por ejemplo, empieza discutiendo el fenómeno monetario y plantea
que en Inglaterra un motivo por el cual se desvalorizaba la libra era por cuando había huida de oro. Es decir, se perdía confianza y se recurría al oro y empezaba a salir el oro del Banco de Inglaterra y se tenía que decretar la inconvertibilidad porque no había otra. Se les escapaba por todos lados. Ahora, ¿qué dice Marx? Falta de confianza en el gobierno inglés desata la corrida, que era típica en cada crisis del siglo XIX. Vos ves la corrida, suba de la tasa de interés, muchas veces inconvertibilidad y cosas por el estilo. Incluso, y había que suspender la ley bancaria del 44 porque desarmaba un lío bárbaro. Ahora, insisto en esta. A ver, una cosa que quisiera remarcar. No es una ciencia exacta, no es una ciencia dura la economía. Tienen que ver las reacciones dentro de estructuras sociales que limitan, pero tienen mucho que ver las reacciones humanas, los aprendizajes. Lo planteo de esta manera. ¿Por qué es tan difícil predecir? A ver, ya cuando tenés 4 variables como hay, fundamentales como hay en el clima, ya es muy difícil predecir porque ya se hacen muy complejas las ecuaciones. Ahora, aquí tenés un agregado, que es que los seres humanos reaccionan a las crisis cambiando los escenarios de las crisis de manera que los parámetros que hasta hace poco servían para pensar la crisis dejan de servir. Por eso incluso a veces yo veo un economista ha pronosticado que el año que viene la inflación va a ser del 33,8%. Bueno, yo no sé de dónde sacan esas cosas, es imposible. Eso no, claro, ¿de dónde sale eso? Hay que acostumbrarse a pensar con la incertidumbre. Es decir, que hay cosas que no las sabemos porque, insisto, depende de relaciones humanas complejas y donde los procesos de aprendizaje anteriores reactúan. Es como si yo, ahora que sé que mañana va a llover, mi reacción ante el hecho de que mañana va a llover va a modificar la variable tiempo que dice que mañana va a llover. Esa es la reacción compleja que tenemos aquí. Bueno, en línea con esto, ¿ves un escenario hiperinflacionario para Argentina? ¿Qué riesgo tenemos de hiperinflación? No lo sé, pero cada vez está peor. Cada vez está peor. Depende de qué se quiera hacer. Porque, por ejemplo, por el presupuesto daría la impresión de que quieren retrasar de nuevo el tipo de cambio para lograr un ancla. Que no sabés, pero decir que cuando termine el dólar lo van a tener anclado, qué sé yo, bueno, daría impresión una cosa así, pero nada garantiza que una inflación del 29% me parece, bueno, todo el mercado está diciendo 48% o 50%. Ahora, para que se dé hiperinflación tienen que desatarse ciertos mecanismos del tipo, para mí, ¿no? Que son del tipo estos, como se llaman tradicionalmente, suben los precios, se devalúa terriblemente, empuje de precio de nuevo, estas espirales. Yo creo que hay bastante conciencia, me da la impresión, hay bastante conciencia que hoy, por la historia esta que hemos tenido, por el hecho que en 3 años en este país el precio del dólar se multiplicó 1.600 veces, por esta historia hay bastante conciencia, me da la impresión de que si vos devaluás hoy y llevas el dólar a 200, mañana tenés una suba brutal de precios, sobre todo apenas se te reanima la economía, porque hoy tenés muchas actividades medias paralizadas, pero se te escapa por todos lados. Ahora, me daría la impresión que no van a ir a eso, y bueno, y habría que ver si no tratan de conseguir por algún lado, esto se está rumoreando, algún anclaje que les dé un poco de oxígeno. Digo, por ejemplo, con China o algo de esto se estaba hablando, no sé, pero depende también de factores así. Yo personalmente veo una cantidad de circulante en pesos tan grande, sumado a las LELIQs, que son una bola de nieve que va creciendo por las tasas de interés que tienen que tener,
que tomando en cuenta las reservas en dólares que tenemos, que netas o líquidas son realmente muy pocas, me imagino una crisis cambiaria que ya es inevitable. Y dada una crisis cambiaria que eventualmente va a ocurrir, más allá del intento del ancla cambiaria, que para mí termina fracasando, no sé cuándo, ¿no? Pero sí que termina fracasando, en algún momento esa crisis cambiaria se da y la demanda de pesos colapsa, la gente va corriendo al dólar y esta espiral, como decíamos recién, termina alimentando un proceso que yo creo que a esta altura ya es inevitable. Pero bueno, es verdad que hay tantas variables y tantas posibles políticas económicas, hasta puede haber un cambio de equipo económico que puede cambiar el rumbo, pero la verdad que veo alto riesgo de aceleración en la inflación por lo menos. No te digo que no, es decir, no, es perfectamente válido. Aparte, pensar que en ese caso una retirada de depósitos te afectaría a las LELIC muchísimo. Claro, claro. Lo de la LELIC es otro lío grande, digamos, ahí que hay. Es que Bueno, ahí está la bomba, ¿no? claro, sí, entre eso y pases, no sé, es un volumen de 1, más de 1 billón de pesos, ¿no? Una cosa así, de, Sí. de remunerado. Sí, sí, no. De todas maneras, digo porque alguna gente dice es inevitable la hiper, yo digo, bueno, hay que ver, ¿no? No sé, no sé. Hiper, digamos, llegar al 50% de inflación anual. Perdón, mensual. Bueno, después nos quedan 10 minutos. Yo no sé, no veo preguntas por ahora, por eso sigo yo, ¿no? Pero si quieren preguntar o activar el micrófono, se los activo. Si no, sigo preguntando, porque la verdad que me anoté muchas cosas y me encanta. Hablabas de Keynes y esta cita sobre socializar las inversiones. ¿Hay un Keynes marxista ahí? Bueno, él aparte repudiaba casi a Marx. eh, a ver, eso que, digamos, la cita más clara está en el último capítulo de la teoría general, y es una de cal y otra de arena, digamos. Es como para irritar a todos o como para conformar a todos. Él primero cuando habla de socializar las inversiones dice, no estoy en contra del régimen soviético, y en principio parecería que también está en contra del fascismo, del nazismo. ¿Bien? Y habla dice, serían organismos semipúblicos como el puerto de Londres, que yo traté de averiguar cómo se lo era el puerto de Londres, y sería más o menos como el autogobierno de las universidades, ¿bien? Pero con capital privado, ese sería el semipúblico. Hay que pensar, pero dice, después de decir esto, dice, salvo por esto, todo el resto de la teoría tradicional serviría. Es decir, si socializamos las inversiones, pero el resto andaría muy bien la teoría tradicional. Con lo cual, claro, un post-keynesiano de izquierda como Davison toma socializar las inversiones, y un nuevo keynesiano, o Tobin, dice todo lo demás serviría. Es decir, tenemos una y otra. En su perspectiva más general, eh, yo creo que él veía Aquí hay una cuestión que es interesante. Grandes economistas como Ricardo o como Keynes pensaron que a largo plazo el sistema capitalista iba de alguna manera a transformarse, a desaparecer. Y en Ricardo por la caída de largo plazo de la rentabilidad del capital, por la fertilidad decreciente de la tierra. Bueno, y Keynes también piensa que la eficiencia marginal del capital está cayendo a largo plazo. Incluso él planteaba que la crisis del 30 podía deberse a esto, y como dicen algunos, como Lei Hongfood, dicen, para Keynes era el problema más importante este. Por eso él habla de la eutanasia del rentista. Él piensa que el rentista va a ir desapareciendo. Yo creo que es uno de los peores pronósticos que hizo, digamos, porque el capital accionario sigue floreciente, pero es lo que él ve en ese momento. Y entonces él plantea algo así como que
directores de fábricas, digamos, los empresarios iban a ser como funcionarios públicos con buenos salarios, pero no más de eso. Él decía, tiene que haber diferencias sociales que no van a desaparecer, etcétera, etcétera. Ahora, nunca adhirió, primero, era muy crítico de la teoría de Marx, incluso él lo ha dicho, cuando le preguntaron por qué no se afiliaba al Partido Laborista, y él dijo, con muy buen tino, me parece, no me afilio porque no es mi clase social, no me representa como mi clase social, y él se sentía parte de la burguesía ilustrada, ¿bien? Como gente culta, ilustrada, burguesa. Su proyecto, digamos, o su ideario, en cierto sentido, era volver a la Gran Bretaña de preguerra, digamos, de la época victoriana, de progreso tranquilo, una cosa por el estilo, yo creo que, y esto lo han dicho también biógrafos de él y demás, que él siempre tuvo un poco ese ideal, ¿no? Pero siempre rechazó mucho a Marx. Bien, y yo tengo una última pregunta, cuando uno mira el modelo de demanda agregada y ve el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas, la crítica a ese modelo keynesiano es que los componentes de la demanda agregada no son independientes unos de otros. Entonces, si bien en la crisis del 30 o incluso en la Argentina de hoy encontramos el consumo muy bajo y la inversión privada muy a la baja porque no hay expectativas de mejora por ahora, esto de que el gobierno debe gastar para reactivar la economía, de algún lado tiene que salir, ¿no? Lo que el gobierno va a gastar. O sea, es más impuestos al consumo, que en definitiva van a bajar más el consumo, más impuestos a las ganancias de las empresas, o a los ricos, que van a bajar más la reinversión privadas de las empresas. En definitiva, ¿cómo cierra esta lógica desde el keynesianismo de que aumentando el gasto público podemos aumentar la demanda agregada y puede reactivar la economía, si en definitiva ese aumento del gasto no puede salir de ningún lado? Que no sea bajando más el consumo privado o la inversión privada. Bueno, por empezar, a ver, yo soy bastante crítico. Aquí me están haciendo una pregunta, pero después Sí. te pido que me la leas. Sí, sí, ahí la leo. A ver, bueno, yo en principio soy crítico de todo este modelo, digamos, de lo que enseñamos en macro. Yo doy macro también en la Universidad de Quilmes, es una de las materias que doy, y doy, es decir, yo creo que hay que presentar todas las corrientes y posiciones, y después doy ciertas críticas, bien, que tengo, etc. Y creo que en ese sentido se plantean ciertas identidades, etcétera, que son complicadas, digamos, de defender, etcétera. Ahora, poniéndome en el papel de un keynesiano, digamos, ¿cómo te respondería? Yo te respondería en principio, con la idea de creación endógena de dinero por el sistema bancario. Es decir, el banco te abre un crédito, le abre un crédito a un empresario, cosas por el estilo, para, por ejemplo, responder a una inyección. El Estado metió una inyección de demanda, el Estado amplía la producción para responder a eso, contrata trabajadores, pide un préstamo, etcétera, empieza a producir, empieza a generar valor, y desde ese punto de vista, una vez que puso en marcha la máquina, el empresario devuelve el préstamo al banco y el Estado puede retirarse o cosas por el estilo porque se puso en marcha el motor. Sería el mecanismo del multiplicador ayudado con una inyección de crédito. En realidad, la idea de dinero endógeno de los post-keynesianos se desarrolla para cerrar el esquema de Keynes. Lo planteo por lo siguiente, porque en realidad Keynes, a ver, muy brevemente, en la teoría general, yo te lo explico en mi libro sobre Keynes, yo escribí un libro sobre Keynes y los keynesianos. Bueno, bueno, ahora le iba a mencionar así.
Claro, ahí lo que planteo es que la idea de dinero endógeno de los keynesianos tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque Keynes en la teoría general plantea los tres motivos de demanda de dinero que damos siempre. Demanda de dinero por motivo de transacciones, precaución y especulativa. Bueno, cuando él publica la teoría general, poco tiempo después, le escribe un sueco, Olin, el Heiser Olin, el modelo, bueno, y le dice, Keynes, vos tendrías que, si vos le das tanta importancia a la inversión, tendrías que haber planteado una nueva demanda de dinero por motivo de financiar las inversiones. Y Keynes le responde diciendo, sí, tenés razón, es muy importante, habría sido muy importante poner una teoría general y es un motivo de demanda importante. Es interesante que de Keynes, que se rescató todo, ese motivo de demanda de dinero por financiamiento nunca se planteó en el modelo ISLM, porque en realidad, si se plantea el modelo ISLM, las curvas pasan a ser interdependientes y tenemos problemas. Ahora, en el esquema de Keynes, la idea que es básica es, hay una inyección de inversión, se crea ingreso, esto genera ahorro y el ahorro financia la inversión. Pero hay un acento en que hay que producir, no que yo hago llover dinero de algún lado y eso es poner dinero en el bolsillo de la gente, ¿no? Bueno, a ver, Fabricio dice, ¿qué opinión tiene de la interpretación de ciertos economistas neorricardianos como Rafa o Garignani acerca de Marx y el intento que hacen de unirlo con el concepto de demanda efectiva de Keynes? Bueno, a ver, es una pregunta compleja, digamos, porque los rafianos han tenido evoluciones. A ver, primera cuestión, Rafa, en principio, él no criticó a Marx, por lo menos cuando él publica la teoría, producción de mercancías por medio de mercancías en el 60, él no es crítico en ese momento de Marx, había tenido un periodo más crítico, bien, pero en ese momento no es crítico de Marx, y él incluso, la idea de Rafa es, yo quiero reivindicar la importancia de la economía clásica y la importancia de la noción de excedente, bien, y presentar una forma de determinación de precios, bien, de outputs y precios, que se sale de la oferta y la demanda. Esto lo hace Rafa después de haber criticado la curva de oferta y demanda de Marshall en los artículos famosos de los años 20. Bien. Los rafianos de los años 60, 70, yo creo que hasta los 80 posiblemente, en general tendían a plantear que lo de Rafa era un complemento a la teoría de Marx. Eso, por ejemplo, se ve en varios de ellos, por ejemplo en Garignani, bien, en Garignani, pero el punto que criticaban era que no estaba bien resuelto el problema de la transformación de valores a precios en Marx, bien, y ahí introducían la matriz, el esquema rafiano. Lo que venían a decir muchos es, lo de Rafa ayuda a la teoría de Marx, bien, o la complementa, o algunos decían, toma un aspecto de Marx, bien, y en otros Keynes se queda muy atrás o cosas por el estilo. Pero básicamente esa era la idea más general. En los años 90, yo creo, y hasta ahora, los ricardianos tomaron mucha mayor distancia de Marx y criticaron fundamentalmente la teoría del valor de Marx. ¿Bien? La teoría del valor trabajo de Marx la criticaron. Ya esta crítica venía desde mitad de los 70 o fines de los 70. En 1977 hay un inglés que se llama Steedman que hace un libro muy importante que se llama Marx After Rafa, en el cual él decía que la teoría del valor de Marx no servía, etcétera, bien,
y que los modelos de Rafa satisfacían más en la cuestión. Bueno, yo igual algunas de estas cosas lo tengo en mi blog, una nota bastante larga, si ponen en el buscador ultras rafianos, ¿no? Tengo una discusión con los ultrarrafianos, lo que yo llamé ultrarrafianos, ¿bien? ¿Por qué planteo ultrarrafianos? Porque me parece que sacaron de quicio alguna diferencia, bien que en el tradicional Rafa o en otros no estaban tan planteadas así. Bueno, muchas gracias, Rolando. Ahí dice, a ver, hay como una pregunta, voy a leer. Decía Juan Ignacio, quizás me salgo de la temática, perdón si es así, pero ¿qué piensas sobre el neoliberalismo? ¿Qué definición podría darse del mismo y qué relación le encuentra con el liberalismo? Le pregunto porque suele usarse ese término en las tradiciones de izquierda y se rechazan desde las corrientes liberales. Bien, antes una aclaración, porque vi que ahí por un chat algo parecía que yo estoy criticando la existencia de jubilaciones por el Estado, pensiones o cosas por el estilo. No, lejos de eso. Lo que estoy sosteniendo es que hay que revalorizar el trabajo productivo. Si la jubilación es un salario diferido, lo que necesitamos es que haya más trabajadores productivos. Lo que yo estoy en contra es, lo voy a decir de esta manera, de la lumpenización que ha habido en amplios sectores con el gasto estatal, del control político que ha habido con el gasto estatal, del control de funcionarios. En ese sentido yo rescato una tradición que viene de Marx. Marx criticó, por ejemplo, a Bismarck, que organizaba cooperativas obreras, pero eran manejadas desde el Estado con métodos burocráticos, etc. Entonces, esto tiene que ver con una idea que es fundamental en la crítica de Marx a la alienación capitalista, al dominio de seres humanos, de unos seres humanos sobre otros. Que es la idea fundamental de la liberación de los trabajadores en la obra de los trabajadores mismos, sin burócratas, sin tribunos y dioses y salvadores, es la propia gente debe hacer su tarea de liberación. Esta sería la idea. Y no a través de controles, de dominio, de gente que se pone por encima de la sociedad. Cuando Marx dice el educador que se pone por encima de la sociedad, ¿quién educa al educador? Esa sería la idea. Bien, perdón, ¿cuál era la pregunta? Neoliberalismo. No, sí, muy brevemente. Primero, dos cuestiones, lo más breve posible. Primero, el neoliberalismo se ha convertido un poco en un cajón desastre, digamos, se pone todo, porque ahí están los monetaristas, están los ofertistas, están los nuevos keynesianos. Es una mezcla eso. Entonces, no se entiende bien. Bueno, los austríacos también, digamos, todo el mundo es neoliberal. Y se pierden matices, diferencias y los argumentos, porque yo a veces incluso encuentro gente que critica a los monetaristas y nunca leyó a Friedman, que critica a Lucas y Sargent, nunca leyeron a Lucas y Sargent, aunque sea una idea de saber, no te metas con todas las ecuaciones, pero tener una idea de por dónde van las cosas. Entonces, ahí veo una especie de cajón desastre. Ahora, lo que sí yo creo, dentro de la izquierda se ha interpretado mucho al llamado neoliberalismo o al monetarismo de Friedman, con lo que arranca con Friedman en los años fines de los 60, se lo ha interpretado mucho con el capital, como una expresión ideológica del capital monetario y financiero. ¿Bien? Esta es la explicación que se ha dado muchas veces. Yo no coincido con esto. Yo creo que muchas de las cuestiones planteadas por estos sectores, como debilitar a los, Friedman lo planteó, debilitar a los sindicatos, debilitar las protecciones sociales, etcétera, debilitar el salario mínimo,
la idea de una tasa natural de desempleo que venía de Keynes, pero que él la incorpora. Bueno, todas estas cuestiones, yo creo que responden en los años 70 a una necesidad del conjunto del capital, no de un sector, de un conjunto del capital que tenía que ver con restablecer la tasa de rentabilidad, reorganizar el capital a nivel global. Fíjense ustedes que la crisis de los 70 del capital se resuelve en sentido expansivo, globalizador el capital, a diferencia de la del 30. En el 30 hay una caída real del mercado mundial, incluso se hacen áreas monetarias autónomas, se agarran, bueno, termina la guerra mundial, por algo terminó la guerra mundial. La crisis de los 70 exigía esa apertura y liberalización de los mercados por parte del capital de todos los colores, no solamente del capital monetario, sino del capital industrial, comercial, agrario, etc. Agrario tardando mucho más en entrar, pero exigió eso y exigía un debilitamiento de los sindicatos, y yo creo que sobre todo lo de Friedman, Lucas, etcétera, expresó esa necesidad del capital de conjunto. Bueno, una última pregunta y cerramos. Además te vamos a dejar afónico, si no. Noelia pregunta, ¿qué tres recomendaciones de política económica le darías al próximo gobierno o a este gobierno? Yo no daría mucha recomendación. Yo pondría una sola cosa a discusión. Una sola cosa a discusión. Porque, a ver, vos planteas una cosa y te reordena todos los ejes. ¿Bien? Incluso, a ver, yo puedo plantear esto y dejar después todo el resto abierto. Pero hay un eje ordenador. Para mí el eje ordenador es: el problema en Argentina es que no se reinvierte el excedente en trabajo productivo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se discute ese tema? Si se discute ese tema, se reordenan un montón de cosas. Es decir, no hay soluciones mágicas, no se arregla imprimiendo plata, no se arregla. Después podés decir, bueno, en algún momento yo recurro a esto, pero tengo un eje ordenador que me cambia toda la perspectiva. Y eso yo creo que no está claro. Entonces, a ver, lo planteo de esta manera: esto no se arregla diciendo, mirá, hacemos brigadas de trabajo popular que vamos a pintar las escuelas. Esto es mucho más profundo que eso. Bueno, les agradezco a todos por acompañarnos. Les recomiendo este libro de Rolando Starita, Keynes, post-keynesianos y keynesianos neoclásicos, que él lo mencionó en un momento. Apuntes de Economía Política, es un libro verde. También, si buscan en Google Rolando Starita blog, van a encontrarlo fácilmente. Ahí van a tener posteos sobre los temas que quieran. Basta que pongan la palabra en el buscador del tema que están buscando y van a encontrar mucho material. Y suscribirse está bueno, porque yo realmente recibo casi diariamente los posteos o semanalmente. Cuando van surgiendo, me van llegando a mi correo electrónico y se pueden leer desde ahí también, así que ustedes pueden ingresar al mail, pueden ingresar cuando quieran, pero está bueno ir recibiendo los aportes porque son temas también muy del día a día. Así que bueno, te agradezco, Rolando, la participación en este ciclo de conferencias. La verdad que estuvo muy bueno. No solo la presentación inicial, sino que tuviste que responder varias preguntas y está muy bueno. Así que te agradezco el acompañarnos. Yo les agradezco, yo les agradezco a ustedes. Aparte fue un gusto y nunca había tenido contacto con La Pampa, aparte. Así que bueno, fue un buenísimo. gusto. Fue un bueno, gusto. igual seguiremos hablando. Bárbaro, bárbaro. Muchas gracias. Adiós, gente. Hasta luego.